Bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre el miedo. Ahí es nada, el miedo. Como siempre, primero vamos a repasar lo que conforma esa rutina diaria, ¿vale? Cuáles son los pasos. De otros vídeos ya tenéis constancia de se compone de distintos elementos y cuál es el objetivo fundamental de cada uno de esos elementos, ¿vale? Entonces, recordamos, en primer lugar, levantarnos temprano. En segundo lugar, dar gracias por lo que tienes. Y aquí voy a hacer una pequeña parada porque me gustaría añadir dar gracias no solamente por lo que eres, por lo que tienes, por tu familia, por tu ámbito, por tu profesión, etcétera, sino que además vamos a incluir eh, una visualización de todo aquello que deseas y aún no tienes. Recordar Marcos 11:24, es decir, pedid orando creyendo que ya lo tenéis y se os concederá. Por lo tanto, vamos a incluir el agradecimiento de aquello que queremos pero que aún no tenemos y lo vamos a sentir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tú deseas pues, tener algo adicional a lo que ya tienes, puede ser una casa nueva, puede ser una amistad, puede ser un ámbito nuevo, nuevos amigos, aquello que realmente desees, ¿no? Entonces lo vamos a incluir y lo vamos a sentir. Y ya os digo, no piensa solamente en tu bien, sino piensa aquello que deseas que puede impactar en la vida de los demás, ¿vale? Es decir, piensa en dos o más, que puedan afectar a dos o más personas, no solamente a ti, ¿vale? Esto es fundamental, porque si no interviene el ego y entonces estamos en otra dinámica, ¿ok? Bien, por lo tanto, estamos agradeciendo. A continuación meditamos, recordar 15, 20 minutos, eh, es una forma de autoconocerte, es el gimnasio de la mente, la meditación. A continuación vamos a prepararnos mentalmente para tener un día sumamente positivo y vamos a repasar todas las actividades que va a tener el día y vamos a pensar en positivo cómo se van a desarrollar cada una de esas actividades. Bien. Y bueno, finalmente tenemos una lectura. Yo hago dos lecturas. Os recuerdo, yo hago una lectura después de desayunar, típicamente pueden ser las 8 de la mañana aproximadamente, y típicamente además siempre es la Biblia, y al final del día pago otra lectura de otro libro, pues típicamente de desarrollo personal. eh, y esto lo hago, pues no sé, pueden ser las 9 de la noche o algo así. En vez de ver la televisión, pues leo. Yo llevo sin ver la televisión, noticias, etcétera, eh, más de un año ya, casi. O sea, leo prensa económica fundamentalmente por la mañana también y poco más. O sea, las noticias las veo cuando mi familia las pone e intento pues evitarlo incluso, ¿no? Por lo tanto, no es algo que te vaya a ayudar en tu transformación ni te vaya a ayudar en tu progreso como persona, ¿no? Entonces, bien, y por supuesto todo esto acompañado del deporte. Os puedo decir que yo tengo más tríceps, cuádriceps y bíceps que cuando tenía 30 años y, por supuesto evitando cualquier vicio. ¿Ok? Esto es fundamental. Digamos que estas son las bases fundamentales para estar alineado y para poder transformarte como persona. Evitar la crítica, evitar el victimismo. Estas son las bases, ¿no? Entonces, muy bien, pues ya estamos preparados para, para comenzar este nuevo episodio, este nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar, como decía, del miedo. Bueno, entonces, ¿qué es el miedo? Hay dos tipos de miedo, fundamentalmente. El miedo eh, eh, es una sensación que produce una reacción fisiológica dentro de tu cuerpo, ¿no? Entonces,
puede producirse por un mecanismo externo fundamentalmente y que provoca una actuación automática por parte de tu cuerpo, y esto es el miedo natural, ¿vale? Y que realmente nos ha permitido subsistir como especie, ¿no? Porque ante un entorno hostil, ante un estímulo determinado en un entorno, pues podemos reaccionar de forma automática y salvaguardar nuestra integridad física, ¿vale? Entonces esto nuestros ancestros lo utilizaron y nos ha permitido, como digo, llegar hasta nuestros días, ¿no? Es la supervivencia, ¿no? Es un modo de supervivencia, ¿no? Entonces, pero existe otro miedo, es un miedo que podemos denominar como, que se le viene denominando como existencial, ¿no? Y ya hablaremos de. Pero en cualquier caso, el miedo per se realiza una serie o activa una serie de funciones dentro de nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, independientemente del miedo que sea, ¿no? Si es natural o que sea existencial, ¿no? Y consiste en lo siguiente. Primero se activa la amígdala, y la amígdala es la que de alguna forma es la parte del cerebro en que recibe esas sensaciones de amenaza, ¿no? Y inmediatamente se segregan sustancias como la adrenalina, ¿no? Te pones a tope, ¿no? El cortisol, ¿vale? Y adicionalmente, una cuestión muy importante es que disminuye de forma tremenda la acción de la corteza prefrontal, que es la encargada de desarrollar los pensamientos racionales, el análisis, la planificación, es decir, todo aquello que nos conlleva un análisis adecuado en una situación específica, ¿no? Bueno, pues la actividad de esta zona cerebral disminuye drásticamente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tiene que prevalecer la rapidez ante la calidad, puesto que estás en peligro. Por lo tanto, en esta situación, realmente en esta situación realmente nuestras decisiones son muy básicas, son muy rápidas y muy básicas. Nuestro cerebro admite no más de una alternativa, dos como mucho, o es blanco o es negro, ¿no? Y además tiene que ser muy rápido. No son decisiones de calidad, son decisiones de supervivencia. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que realmente estamos yendo con un motor que es nuestro cerebro, que es un Fórmula 1, y estamos yendo a una marcha que es la primera o la segunda marcha, como máximo. Es decir, en esta situación, realmente esta actuación veloz nos puede salvar, puede ser determinante ante una situación crítica para nuestra salud, ¿vale? Pero claro, esto está bien en este tipo de situaciones de emergencia física, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando realmente te encuentras en un dilema de un miedo existencial, ¿no? Por lo que ocurre, sobre todo cuando estás en una fase de un miedo existencial prolongado, con un estrés alucinante, ¿no? O también cuando tienes que decidir desde esa situación de miedo, eh, tienes que decidir ante un evento profesional, personal, etc. En esas circunstancias, el miedo realmente te está reduciendo la capacidad de decisión lógica a más del 50%. Por eso, lo primero y fundamental, lo primero que tienes que conocer es que no debes de tomar decisiones en una situación de miedo existencial. Pero claro, para ello tienes que ser consciente de que realmente te encuentras en una situación de este tipo, ¿no? Y existen unos signos evidentes que te muestran que realmente estás en una situación de este tipo. Lo primero es que cuando vas a decidir, piensas que te va a ocurrir lo peor. O sea, y esto me resuena mucho, ¿eh? O sea,
porque ya hablaremos de estas dos situaciones, del estrés continuado en un miedo existencial y qué decidir y las decisiones que adoptan, ¿no? Porque yo me he visto ahí, en esas dos situaciones, y seguramente tú también, ¿no? Eh, luego contaré cómo salí de esas situaciones, ¿no? O cómo actué, mejor dicho, y cómo he salido a posteriori. Entonces, os decía, piensas fundamentalmente que eh, lo que va a ocurrir es lo peor, por supuesto. O sea, yo tras tomar la decisión seguro que va a ocurrir esto y entonces voy a perder lo otro y entonces ¿qué dirán? O sea, segurísimo. Además, te sientes incómodo físicamente, tienes la boca, o sea, realmente los dientes apretados, los hombros, tienes máxima rigidez en el cuerpo, o sea, no estás en una situación realmente óptima para la toma de decisión. Además, recurres a otras personas para validar tu decisión. O sea, estás inseguro, por lo tanto recurres a una persona, a otra, no termina de decidir, ¿vale? Tienes que validarte externamente. Pero incluso en esos casos, lo que ocurre es que tú te repites una y otra vez la decisión que vas a adoptar y te la argumentas y se convierte en un ciclo y siempre vuelves al mismo punto y siempre te hablas de la misma forma, ¿no? Para llegar a la misma conclusión. Entonces, cuando se dan todos estos hechos, estás en una situación realmente poco óptima para tomar absolutamente ninguna decisión, ¿vale? Por lo tanto, no lo hagas. No tomes decisiones si estás en este punto, porque estás con miedo. Entonces, y el miedo no es el momento óptimo para adoptar absolutamente ninguna decisión. Entonces, el miedo no es que no haga tontos, pero de luego te coarta muchísimo la libertad para la libertad intelectual, la libertad en tu mente para adoptar la decisión correcta, ¿no? Y además ocurre otra cosa, y es que existe una relación muy directa entre ese miedo existencial y tu ego, entendiendo el ego como esa fachada con la que te pones todos los días cuando te levantas, ¿no? Esa careta, ¿no? Que es la careta que el resto del mundo espera ver, ¿no? No eres tú, eres ese personaje que te creas para darle al mundo lo que ese mundo espera de ti. Y esto que suena a cliché, como una frase muy manida, realmente es así. Yo lo he vivido. Y estoy en este momento de transformación que ya os comentaba desde hace más de un año e intento cada vez más que eso no sea así. De hecho, creo que lo tengo bastante superado, pero eh, seguro que todos hemos pasado por ese momento. Entonces, ese ego realmente potencia el miedo. Porque, ¿qué quiere el ego? El ego tiene dos elementos claves que lo abastecen, ¿no? Que son sus proveedores, ¿no? El proveedor de lo que es el sufrimiento y la falsedad. El sufrimiento, pues claro, es el estrés continuo para conseguir más y más y más, ¿vale? El ego quiere más y cuando tú consigues algo siempre quiere más y cuando llegas a un estatus quiere más. Entonces, eso es un estrés continuo. Eso es un sufrimiento continuo eh, que abastece al ego de aquello que necesita, ¿no? Y por otro lado es la fase, esa careta que te pones todas las mañanas, que es la careta que el mundo espera ver, ¿no? Para conseguir aquello que tú quieres conseguir, que tú crees que quieres conseguir, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas a tomar una decisión desde el miedo, siempre piensas, bueno, ¿y qué dirán de mí si no lo consigo? Claro, y si no lo consigo, voy a perder esto que tengo y voy a volver a la situación que viví en aquel momento. Y entonces, de forma sorprendente, entran las creencias que tienes aquí metidas y que te dicen, no, oye, mira, chico, es que realmente tú
no sirves para esto. Y si lo consigues vas a tener que intentarlo muchísimas veces, porque realmente eres un inútil. Y si no eres un inútil, realmente no estás suficientemente preparado. ¿Os suena? Y claro, ¿qué ocurre con esto? Esos pensamientos que se generan a través de esas creencias, tú te montas en ellos y los vives. Y no los paras. Cabalgas con ellos. Entonces, claro, se retroalimenta el miedo. O sea, vuelves al miedo. Y cada vez es mayor y mayor. Pues imagínate tomar decisiones en ese punto. O sea, ¿qué decisiones vas a tomar ahí? O sea, son decisiones totalmente inválidas, erróneas. ¿Y cuántas personas viven ahí? Yo he vivido ahí durante muchísimo tiempo. Y ahora os voy a comentar, dejamos ya esta primera parte, llamémosle como siempre decimos teórica, y vamos a la parte práctica, es decir, práctica en el sentido de cuál ha sido mi vivencia y cómo he salido de ahí, ¿no? Y por primera vez voy a empezar hablando, sí, de algo que mi mente me ha ido diciendo, ya es hora, Juanma, este es tu quinto vídeo, ya tienes que empezar a introducirlo de forma importante porque lo he vivido, ¿no? Entonces, en la Biblia, y aquí empiezo, en la Biblia, la frase que más se repite es, y lo hace en 365 ocasiones, es no tengáis miedo. Curioso, ¿verdad? No tengáis miedo. Pues es lo que tenemos la mayoría de las personas, porque vivimos del ego, vivimos de esa relación de hacer para tener, para sentir. Pues la Biblia nos dice no tengáis miedo, 365 veces. Ahí es nada. Bien, una vez dicho esto, ¿yo he tenido miedo? Por supuesto. ¿Y quién no ha tenido miedo? Pues yo he tenido miedo natural, por supuesto, en circunstancias específicas, vas en la carretera, ocurre algo, tienes que pegar un frenazo instintivo, te quedas así de tener un accidente, o sea, gracias a Dios, pues no he tenido accidentes importantes, ni en mí, ni en mi entorno, o sea, eh, pero claro que he vivido situaciones límites, ¿no? Muy límites, ¿no? De actuar muy rápido. Pero eso está bien, eso es positivo, para eso están nuestros sentidos, ¿vale? Y la amígdala, ¿no? Para actuar de forma muy rápida. Pero yo me refiero al otro miedo. Me refiero al miedo existencial, ¿no? Entonces, ¿y cuándo se insertó en mí ese miedo existencial? Pues cuando me arruiné. De esto ya hemos hablado en otros vídeos, pero es que ese fue el antes y el después de mi vida. Lo tengo clarísimo. O sea, se insertó en mí un miedo existencial que, que me exprimió al máximo, ¿no? Entonces, de hecho, me acuerdo perfectamente que mi mujer me decía, pero María, o sea, estás triste, o sea, estás triste continuamente, estás como deprimido, estás... Y la cosa no me iba mal, o sea, porque, o sea, aunque mi vida ha sido, como ya lo comentaba en otro, a partir de ese momento, a partir de arruinarme, mi vida ha sido como una montaña rusa, o sea, he hecho así, así, pero con subidas muy grandes, bajadas igual de precipitadas y así continuamente, ¿no? O sea, subidas y bajadas continuas con ciclos que podían durar 3 años, 4 años aproximadamente. Pero persistía en mí un fondo de miedo. ¿Por qué? Muy sencillo.
porque se instauró en mí pues el miedo de volver a no tener recursos, a no poder proveer a mi familia, a estar en el paro, y todo eso a pesar de tener eh, pues todo lo que ya tenía, ¿no? Pero es que el miedo es muy duro y cuando te pega muy fuerte y cuando se instala es muy difícil de quitar, ¿no? Entonces, eh, insisto, y normalmente ese miedo existencial viene provocado por situaciones límites desde el punto de vista personal habitualmente, ¿no? O de tu entorno. Entonces, yo ¿cómo actuaba cuando tenía que tomar decisiones? Pues imaginaros, con el culo. O sea, cuando subía, ¿no? Pegaba un bajón, pero subía, y aquí, cuando adquiría ya cierta responsabilidad, empezaban las creencias a llegar y ese sustrato de miedo hacía que mis decisiones fuesen, pues eso, como el culo. Me acuerdo perfectamente de esa sensación de lo vas a perder todo, vas a volver, eh, seguro que aquello sale mal, y entonces vas a volver al paro, no vas a tener, no vas, o sea, ¡buah! Horrible, horrible. Y no tenía mecanismo para decir, bueno, esto. Entonces, lo único que me apoyaba era en mi perseverancia. Es uno de mis valores. Entonces, ¿qué ocurre? De la misma forma que subía, bajaba, porque llega a ese punto de inflexión y pegaba la leche, pero yo soy como el tigre. Entonces, subía de nuevo. Pero claro, el momento clave aquí es cuando estás abajo. ¿Qué haces cuando estás abajo? Sí, porque ahí la mente es más jodido todavía. O sea, ahí es un momento clave, ¿no? Porque no tienes medios. No sabes qué leches hacer ahí, ¿no? Pues yo siempre hacía lo mismo. Siempre he hecho lo mismo. Yo ahí no podía más. O sea, me acuerdo precisamente, bueno, eso se ha repetido 4 o 5 veces, como os digo, a lo largo de mi vida, estar abajo y volver a subir, ¿no? Entonces, pero abajo del todo, cuando estás en el fango, cuando estás mal, cuando lo ves todo muy negro, eh, hay que subir, pero no tienes medios, no te da más, estás cansado. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Pues yo siempre he hecho lo mismo, siempre, y siempre me ha funcionado, y es tirar de la fe, siempre, y siempre me ha funcionado. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es tirar de la fe? Pues tirar de la fe significa que cuando estás hundido, te pones en manos de Dios. Y fijaros, yo tengo 2 ingenierías, tengo un máster, tengo no sé qué, Da igual lo que tengas. En esos momentos de debacle, da igual tus conocimientos, da igual todo, estás hundido, no sabes cómo levantarte. Y pides ayuda. Y dices, no puedo con esto, no puedo, ayúdame. Y se lo das a Dios. ¿Y Dios cómo responde? Pues Dios responde, a ver, si tú lo que le pides es, y esto es un símil, si tú lo que le pides es ganar una carrera, Dios no te va a poner en la meta para que ganes, no. Dios te va a dar unas buenas zapatillas y te va a dar la posibilidad de que entrenes duro, ¿vale? Pues de la misma forma, cuando me arruiné, yo le dije, Dios, orando como no he orado en mi vida,
Dije, Dios, no puedo más, ayúdame, ayúdame, te necesito, ayúdame. Y entonces, eso me acuerdo perfectamente ese día, fue en esta misma habitación, y, y entonces ocurrió una cosa, y es que eso me duró 2 minutos y me levanté y me vino a la cabeza un nombre. Me vino a la cabeza un nombre. Ese nombre es, en el símil anterior, son las zapatillas. ¿Vale? Ese nombre, pues lo llamé por teléfono, ya no sé si eran 3 semanas, un mes, ya hace de esto bastantes años, pues un mes después, como mucho un mes y medio, 2 meses, pues tenía un empleo, me acuerdo perfectamente. Vamos, lo estoy viviendo ahora mismo, tanto la sensación en el momento de la petición, en el momento del ruego, cómo me sentía, cómo lo hice y cómo me llegó ese nombre. ¿Y qué fue lo que hice instantáneamente? Llamarlo. Entonces, yo eso lo he vivido. Y de la forma que he vivido eso, pues he vivido otras situaciones que iré comentando a lo largo de los distintos vídeos, ¿no? Pero así he salido del fondo. Y cada vez que ese miedo existencial, porque claro, lo que ocurrió a continuación es cuando sales de ese fondo, el miedo persiste, ¿no? Porque piensas, volveré a ese sitio, ¿no? Entonces tú subes, subes, subes y vas abandonando a Dios. Dice, bueno, te vas creyendo que lo sabes todo y que puedes con todo, que con tus 2 carreras o con tu máster o con tus leches, pues eres capaz de todo, ¿no? Entonces subes y claro, porque vales, entonces subes, subes, subes. Pero claro, como ese miedo está ahí, vuelve a ocurrir. Y aquí no cuentas con la fe. Dices, no, yo me valgo. Sigues y vuelves a caer. Porque persiste el miedo, porque persisten las creencias, porque te montas en los pensamientos negativos, porque sigues en el hacer para el tener, para sentir, y porque recurres al que está arriba solamente en momentos cuando estás abajo. ¿Ok? Entonces, realmente mi vida ha sido eso. Ha sido un sube y baja continua, con toques de fondo tirando de la fe en este momento, abandonándola posteriormente porque creía que yo. Vale. ¿Y ahora cómo vivo? Pues ahora, como os decía en el primer vídeo, esa relación la he cambiado, ya no estoy en el ser al final, sino en el ser al principio. Intento no montarme en esos pensamientos negativos, sino cortarlos. O sea, y esto no significa que no te lleguen. O sea, esto no significa que no te surjan problemas. Esto no significa que no te surjan miedos. Esto no significa que no tengas todavía creencias. Esto es un proceso. Esto es un proceso. O sea, tú vives en un mundo, vives rodeado de gente, vives rodeado de problemas que te surgen, pero al menos intenta quitar los que tú mismo te creas o evitarlos. Entonces, yo intento parar los pensamientos negativos, yo intento limitar esas creencias que años atrás se insertaron en mi subconsciente y, por supuesto, eliminar el miedo. Ese miedo, ese sustrato de miedo ha desaparecido. Y ha desaparecido porque ahora sí uso la fe a diario. Así de simple. De la misma forma que utilizamos, o sea, ya hablaremos, estoy deseando de comentaros, de hacer otro vídeo sobre los planos en los que vivimos, ¿no? El plano físico y el plano espiritual, ¿no? Y cómo impactan, o sea, sobre todo cómo impacta uno sobre otro, porque el otro no impacta nada, ¿no?
vivimos en un plano físico, un plano mental, si quieres, qué leyes o cuáles son las fuerzas que actúan en cada uno, y el plano espiritual, ¿no? Que lo engloba todo. No es un plano, en realidad no es un plano, lo engloba todo, ¿no? Entonces, ya haré un vídeo sobre esto, ¿no? Pero lo que sí os puedo decir es que la forma en que he eliminado el miedo es incorporando la fe a diario. Y ya hablaremos también lo que significa la fe, ¿no? Por eso leo la Biblia todos los días, en fin. Pero esa es la forma en que yo he conseguido quitarme el miedo después de muchos años, créeme. Y fijaros, o sea, fijaros que si esto ha sido así, o sea, ¿cómo he vivido yo? O sea, yo los últimos 20 años de mi vida, ahora he sido consciente, para mí la vida ha sido, pues eso, una montaña rusa, pero donde las subidas eran, o sea, realmente sí subía, pero aquello eran montañas súper empinadas, ¿eh? Y las bajadas eran una leche de escándalo. Y después sube de nuevo. Y pega toda leche. Y sube de nuevo. O sea, como decía mi buen amigo, no conozco a nadie como tú que haya hecho, que haya subido y bajado tantas veces. Digo, pues quizás ese es el motivo para que yo esté haciendo estos vídeos. Para que a ti, que me estás viendo, te sirva. Y puedas utilizarlo para que en tu vida no cometas los mismos errores que cometí yo. Bien, pues quiero terminar este vídeo. Ha sido potente, ¿eh? Este vídeo ha sido potente. Quiero terminar este vídeo leyendo dos versículos. No están anexos uno a otro de la Biblia. Es Mateo 6, 25 a 26. Y dice de esta forma. Dice, habla Jesús. Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. ¿Es que no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. No siembran, no siegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? Y fijaros, ahí termina, ¿vale? Fijaros cómo inicia. Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida. Si estás alineado, es decir, si sigues esa rutina, no criticas, no mientes, tienes autodisciplina y trabajas, los problemas te llegarán, claro que sí. Tendrás problemas, tendrás dificultades, te van a surgir miedos. Pero si tienes fe, ese miedo va a ser como un azucarillo que echas a una leche calentita o a un café. Va a hacer así. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Pues nada más, oye, muchas gracias y si te ha gustado, como os digo siempre, si te ha gustado, un like. Te agradezco también si te suscribes y estaré atento a cualquier comentario para responderos. Un abrazo.